Y bueno, sin más preámbulos, creo que le podemos dar la palabra a Gabriel para que pueda comenzar con este webinar y con este ciclo. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un placer arrancar esta mañana con este ciclo que estamos organizando, como planteó Laura, desde el Procarce, el Centro de Innovación Social y el área de Educación Ejecutiva de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a 4 socios con los que venimos trabajando hace tiempo y que nos acompañan en el Procarce. AmCham, Alejandro Díaz, CEO de AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Sebastián Vigorito, director ejecutivo del SEATS. Flavio Fuerte, coordinador del Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina. Y Pancho Murray, director ejecutivo de Sistema B. Este ciclo que hemos llamado Desafíos, Reflexiones y Acciones Corporativas en Tiempos de Pandemia, se propone abrir un espacio de intercambio y de reflexión, como el nombre lo indicaba, acerca de este nuevo escenario que se nos ha planteado de manera imprevista y que nos obliga a empezar a pensar en este mundo post-pandemia que todos esperamos que se inicie pronto, y que pone de relieve los desafíos de la sustentabilidad y de la gestión responsable, y cómo desde el mundo de la empresa se puede responder a los nuevos desafíos y a los desafíos que tenemos planteados en esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos pone como horizonte el 2030. Y esta situación generada por la pandemia seguramente nos hace replantear en parte el orden o la magnitud en el cual abordamos algunos de estos objetivos. Estos objetivos sin duda siguen estando presentes, pero nos obligan a ver qué ajustes son necesarios, qué respuestas hay que replantear y cómo encaramos el mediano, fundamentalmente el mediano plazo, para adecuarnos a estos nuevos escenarios. La consigna que les hemos planteado a estas 4 organizaciones que cumplen un papel fundamental en nuestro país en la promoción de la sustentabilidad es reflexionar con nosotros alrededor de 5 preguntas generales. Primero, ¿qué piensan ellos acerca de cuáles son los principales desafíos empresarios que generan o que levantan la pandemia en el campo de la agenda de la sustentabilidad y la responsabilidad social empresaria? ¿Qué replanteos se están haciendo en la planificación en el corto y mediano plazo en sus respectivas organizaciones en relación a esta agenda? ¿Qué cambios se están observando en la relación entre empresa y comunidad y entre empresa y Estado? ¿Y qué aprendizajes se están extrayendo? Por ahí todavía es temprano para extraer aprendizaje, pero seguramente hay reflexiones acerca de cómo están funcionando estas iniciativas colaborativas y fundamentalmente también iniciativas colaborativas entre las empresas, donde estamos observando una acción importante. Y en qué medida este escenario plantea nuevas oportunidades para avanzar en el camino, como decía al comienzo, del cumplimiento de las ODS. Y la pregunta que se plantean muchos, ¿no? ¿Qué piensan acerca de si hay un antes y un después? Si las transformaciones que estamos observando o empezando a observar
implican un escenario completamente diferente para la agenda de la sustentabilidad. Entonces le he pedido a cada uno que comparta una primera ronda de reflexiones breves. La intención es tener un par de rondas y después tomar preguntas. Ya hemos recibido algunas preguntas de participantes en este webinar, así que con las preguntas que hemos recibido, más las que seguramente estos disparadores y estas reflexiones del panel nos van a generar, vamos a poder tener un intercambio enriquecedor para todos. Entonces, invito primero a Alejandro de AmCham, Alejandro Díaz, CEO de AmCham, a compartir sus primeras reflexiones en relación a algunos de estos interrogantes que nos plantea este nuevo escenario. Escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, primero, gracias Gabriel. Realmente para mí es primero un privilegio de tomar contacto otra vez con la universidad, tomar contacto con el equipo de Procarce. Es un placer ver caras que de alguna manera hacía tiempo que no veía activamente, dado que el conector natural con ustedes era Florencia Salvi, o es Florencia Salvi. Así que mil gracias por el espacio, mil gracias por compartir a su vez panel con ilustres 3 compañeros de este tránsito, así que también los saludo a ellos en este proceso. Dicho esto, si quieren muy rápidamente les abordo las 2 primeras preguntas para dar lugar también a que de alguna manera los demás se puedan explayar y obviamente puedan complementar lo que yo pueda decir. El primer punto, los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de las empresas con respecto a una situación absolutamente extraordinaria como la que estamos viviendo, especialmente si quieren vinculada a la agenda de sustentabilidad? Y ahí lo dividiría, si quieren, en algo básico o primario, que fueron los primeros desafíos, al menos uno lo ve permanentemente en nuestras empresas. Y les diría, el primero fue la implementación de las medidas para proteger la salud de los trabajadores, los colaboradores, y obviamente aquellos que eran especialmente esenciales, o los que de alguna manera solicitaban la excepcionalidad, poder ejecutar los protocolos en los entornos de trabajo sobre los cuales se desenvolvía. Ese fue el primer objetivo, las personas primero sería el título de este acápite, en el cual, imagínense la transformación que fue generada a partir de pasar una porción importante de la dotación a home office y no tener la posibilidad de la presencialidad para interactuar, adecuar mecanismos, como les mencionaba, básicamente sanitarios en los lugares de trabajo, garantizar la salud de las personas, encontrarse con personas que estaban obviamente en riesgo su salud y que por ende eran los primeros que habían que proteger y que de alguna manera preservar en este proceso complejo donde todavía tampoco está claro cómo continúa esa suerte de evolución de la pandemia, esperando obviamente que eso genere el menor impacto posible tanto en personas contagiadas como en personas fallecidas. Así que ese fue, si quieren, el primer elemento importante donde apenas comienza, inclusive les diría antes de la exigencia del gobierno para fijar el tema obligatorio, lo que se llamó luego el aislamiento social obligatorio. El segundo tema importante, y lo vemos sustancialmente, es cómo proteger la empleabilidad. Recuerden que había muchas empresas que de alguna manera se vieron pasar a cero su facturación. Sectores como la gastronomía, hotelería, turismo, aerocomercial, donde prácticamente no dejaron de operar de un día para el otro. Y ahí fue una tarea realmente importante y lo están demostrando los índices de empleabilidad, como de alguna manera, en general, las empresas preservan su gente, cuidan su gente, se preocupan para mantenerla. Inclusive el otro día estaba leyendo el barómetro de Edelman y era marcado que el 56% de los encuestados se sentían profundamente preocupados, primero por su empleo, y si no lo tenían, por la necesidad de buscarlo uno prioritariamente en un entorno absolutamente complejo. Entonces, el segundo elemento fue proteger la empleabilidad, tratar de que en esos casos utilizar mecanismos adicionales, como puede haber sido los retiros voluntarios, algunas suspensiones con remuneraciones parciales, pedirle colaboración al gobierno, buscar la manera en la cual el empleo fuera un baluarte
importante. Y después empiezan los elementos ya más subjetivos, entre comillas, y menciono rápidamente 3. 1, adecuar los estilos de liderazgo hacia la nueva realidad. Estaba claro de que se requerían nuevos estilos de liderazgo, tanto para lo interno, o sea, la capacidad de administrar con interacciones totalmente distintas, donde ya la presencialidad no era un factor relevante, donde había que trabajar virtualmente, donde había que supervisar a la gente virtualmente, pero del lado más de la sustentabilidad, estos liderazgos se vieron interpelados por cuestiones diferentes, que normalmente no estaban vinculadas a su desarrollo de su negocio. Y para mencionar algunas, la participación o no en programas de colaboración y donaciones. Menciono uno que nosotros estamos trabajando activamente como Seamos Uno, en el cual de golpe 350 personas se volcaron en los últimos 45 días a trabajar fuertemente, por un lado, en colaborar para que el más necesitado reciba una ayuda, en este caso de alimentos, pero a su vez la colaboración de las empresas en participar ya sea de la organización del programa como de la donación para el programa. Se ha establecido, como bien decías vos, Gabriel, una actitud muy colaborativa entre las empresas. Inclusive, les diría, hasta en muchos casos, con competidores directos. Recuerdo el caso primero que me viene a la mente en Santa Fe de General Motors, que tiene su planta suspendida, o su gente suspendida, hizo un acuerdo de colaboración con Unilever, por el cual le trasladó 15 empleados a la planta de Unilever, en la cual cobraban la suspensión en General Motors y el full salary en Unilever. Eso es una muestra de que un ejemplo de programas colaborativos donde las empresas, entendiendo nuevamente la preservación de la gente, han estado preocupados para buscar elementos de solucionar los problemas concretos. Ha habido ejemplos de migración de sistemas productivos en el corto plazo, automotrices que empezaron a fabricar o tratar de fabricar respiradores en Argentina y en el exterior, las textiles que comenzaron a hacer barbijos, los que obviamente no podían hacer delivery o atender a personas como los restaurantes, empezaron a hacer delivery y sustituir modelo de negocio. Entonces, hubo un proceso donde los niveles de producción, aquellos que no eran considerados esenciales y habían discontinuado su producción, de alguna manera encontraban alternativas que estaban no vinculadas con su negocio, sino con la capacidad de estar comprometidos junto con sus empleados para realizar tareas y producir bienes que de alguna manera eran necesarios en esta emergencia, como pueden ser barbijos o respiradores. Y después aparecen 2 elementos, para no ir muy largo. Uno es están revisando sus modelos de negocio. Hay una nueva realidad que aún no está bien clarificada, no tenemos bien claro cómo va a ser el día después, pero está claro que nuestras compañías o las compañías en general están de alguna manera viendo cómo están afectados su modelo de negocio ante los cambios de hábitos y costumbres de las personas, ante las nuevas prácticas económicas que puedan surgir. Y hay un proceso importante en muchos casos, de redefinir su propósito y el goal de la organización, cualquiera se trate. Y eso de alguna manera es una virtud que tendrán las compañías que puedan visualizar el nuevo escenario y a partir de eso ver el impacto en sus modelos de negocio y cuál es la capacidad y velocidad de su adecuación y de la innovación que de alguna manera a través de bases o no tecnológicas permitan adecuarse rápidamente a esa nueva realidad. Realidad que aún es incierta y realidad que aún puede presentar de alguna manera dificultades. Y finalmente, yo diría, se está trabajando fuertemente en reducir las inequidades. Yo creo que por primera vez, y eso sí ha apuntado directamente al ODS y a la sustentabilidad, empieza a aparecer el tema de inequidades fuertemente. Y las inequidades se plantean en cómo colaborar en reinsertar laboralmente a las personas que hoy tienen serias limitaciones para hacerlo. Casi 1/3 de la población de Argentina está marginada del sistema formal de empleabilidad, y esa es una problemática. Se están buscando maneras a través de la capacitación y la formación, de cómo reinsertar laboralmente a esos desprotegidos, por decirlo de alguna manera. Otra manera de trabajar las inequidades es mitigar los riesgos que se ocasionará la posible destrucción de los empleos formales, y por eso es importante la protección de los liderazgos que apuntan a la empleabilidad y al desarrollo de la protección de sus colaboradores.
Y de alguna manera hay un tema que surge naturalmente, que es la vulnerabilidad sanitaria de múltiples sectores de nuestra sociedad. Ya la infraestructura sanitaria en la Argentina particularmente y en algunos de los países, y la mayoría de los países subdesarrollados estaba a prueba en situaciones normales. Imagínense que en situaciones, llamémosle extraordinarias, la vulnerabilidad del sistema sanitario y su infraestructura está puesto a prueba. Por eso creemos que la decisión de entrar en una cuarentena a cualquiera de sus niveles permitiría o permitió probablemente la adecuación de la infraestructura mínima para poder contemplar en los momentos que vengan los picos de la curva de la pandemia. Esos diría son, a mi juicio, muy rápidamente los 5 desafíos. Y ante esos desafíos, y ya para darle lugar a los demás, ¿qué hizo AmCham? Yo diría que AmCham básicamente está haciendo cosas a corto y a mediano plazo. A corto plazo es la contención de nuestros colaboradores. Creo que hay una nueva realidad, nosotros estamos 100% home office, y transformarse en home office no significa simplemente desarrollar los skills de digitalización o de tecnología que nuestros colaboradores requieren para poder operar en un entorno absolutamente distinto, sino la contención basada en que la situación personal de cada uno de ellos incide de alguna manera, de manera mucho más importante en el desempeño laboral. Imagínense que hoy uno está en nuestras casas, está con nuestras familias, con nuestros espacios, con problemas de cómo mantenemos la educación de nuestros hijos, de qué pasa con nuestros padres, y eso más las situaciones psicológicas, que significa de alguna manera el encierro, tanto nosotros como nuestros colaboradores. Entonces, el primer efecto de corto plazo fue, de alguna manera, contenerlos, entenderlos que lo importante era su proceso de desarrollo dentro de situaciones que eran absolutamente extraordinarias. Segundo fue adecuarnos a la nueva manera de operar. Por suerte, nosotros de un día al otro hemos pasado a la virtualidad absoluta de nuestras operaciones y los números son importantes. Nosotros, simplemente para que ustedes vean la dimensión del cambio, el año pasado, en estos 45 primeros días que estamos midiendo, teníamos 178 personas que habían participado presencialmente, obviamente, en nuestras actividades, porque teníamos todas actividades presenciales. Hoy ya tenemos 2.942 personas que se han conectado en los mismos 45 días de este año. Tenemos un evento con el ministro Guzmán a las 3 de la tarde, en la cual ya hay anotado solamente para participar 925 personas. Eso fue un cambio dramático y de alguna manera nos permitió anticipar nuestra visión, que estaba vinculada al hecho de cambiar la manera de operar, y por suerte lo hicimos con mucha velocidad. Y luego los aspectos más internos, como proteger la membresía, monitorear los índices de cobrabilidad, de morosidad, analizar cuál es la relación de fidelización del socio para con nosotros, tratar de, así como estamos muy cerca de nuestros colaboradores, estar muy cerca también de las empresas, manifestarles nuestra posibilidad de interacción, de ser facilitadores en esta situación, y dejar para largo plazo, para terminar, la revisión del modelo de negocio, la replanificación de las prioridades estratégicas, y la profundización de los cambios innovadores que creo que debemos acelerar para tratar de que esta migración que fue hacia la virtualidad se transforme en plataformas de interacción con el socio que nos permitan hacerlo. Así que eso es un poco el resumen, estas dos primeras preguntas, y me parece que ya tuve más o menos 10 minutos. Te dejo, Gabriel, el espacio para que puedas seguir moderando y continuando, y por supuesto estoy a disposición. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy amplio el panorama que nos planteás, en particular ustedes que tienen una membresía amplia, tienen un contacto cotidiano con cientos de empresas, por un lado, y por otro lado, lo pensaba en términos de lo que trabajamos la semana pasada en otro webinar, cómo las organizaciones sin fines de lucro, porque en definitiva AmCham también es una organización sin fines de lucro, como todas las que aquí están presentes, tienen que adecuar sus operaciones de manera rápida para enfrentar el contexto cambiante que hoy tenemos. Voy a invitar entonces a Flavio Fuertes, que quizás también puede aportar una mirada ligada a qué pasa en el entorno internacional del Pacto Global, además de el entorno de los miembros de la Argentina, y
¿qué discusiones se están dando hoy en relación a cómo avanzar o cómo avanzar y quizás reajustar las prioridades en relación a los ODS? Flavio. Gracias, Gabriel. Bueno, yo voy a partir acerca, digamos, de una conceptualización de cómo la pandemia está afectando a los ODS, y voy a tratar de responder desde ahí a tu pregunta. En todo proceso de crisis, ya sea una crisis ambiental, una crisis sanitaria, una crisis como la que estamos viviendo actualmente, uno debería dividir el proceso en tres partes, digamos. El primero es el de la preparación de las organizaciones, un segundo momento el de la respuesta, y un tercer momento el de la recuperación. El primer momento, digamos, el de la preparación, es el momento en donde, cuando vivimos en tiempos de normalidad, donde las organizaciones deberían hacer los ejercicios de ir adaptando la organización a un contexto que desde Naciones Unidas se venía diciendo que era un contexto en donde, si no invertíamos en los objetivos del desarrollo sostenible, las consecuencias, por ejemplo, en términos ambientales o en términos sociales, iban a ser prácticamente desconocidas. Entonces, la crisis llegó de un día para el otro, prácticamente sin tiempos, digamos, para poder visualizar lo que de un día para el otro iba a estar entre nosotros. Y la primera conclusión que nosotros tenemos es que, efectivamente, digamos, mientras más la empresa haya invertido en sustentabilidad durante los tiempos de normalidad, mejor preparada se encuentra para responder durante la pandemia, y mejor preparada se encuentra para responder después de la pandemia. Entonces, vamos a la segunda etapa. La segunda etapa tiene que ver entonces con la respuesta, y un trabajo que nosotros hicimos, cuya cobertura es únicamente de Argentina, donde relevamos un poco cuál era la respuesta que estaban dando las organizaciones empresariales y no empresariales a la crisis. Hicimos 5 o 6 preguntas básicas. La primera era si habían implementado, digamos, alguna modalidad de teletrabajo, como mencionó Alejandro. Prácticamente el 98% de los que respondieron nos dijeron que sí, que rápidamente se habían convertido a modalidades de trabajo, de teletrabajo. La segunda era si, más allá del alcance del decreto, si las organizaciones habían suspendido sus actividades, y ahí un gran porcentaje nos decía que sí, incluso cuando el decreto no lo obligaba, es decir, que casi la respuesta natural de las organizaciones en esto de cuidar la salud, cuidar a las personas, frenó sus actividades y suspendió sus actividades productivas. Lo segundo que preguntamos era si habían adquirido materiales sanitarios, materiales para la limpieza, para la desinfección, y ahí ya los números son un poco menores. Más o menos el 30% de las organizaciones dijeron sí, nosotros les estamos distribuyendo materiales a nuestros colaboradores. Y luego preguntamos si las organizaciones tenían desarrollado algún tipo de protocolo interno para la alerta temprana y para la detección de personas que pudiesen ser portadores del COVID-19. Y ahí de vuelta el número bajó un poquitito más. Entonces, ese fue el termómetro que nosotros tuvimos. Sin embargo, y yendo a la afirmación anterior, esta de que mientras más haya invertido la empresa en tiempos de normalidad, que se supone que es la anterior, una normalidad que vuelvo a poner entre comillas, mejor preparada se encuentra, nosotros hicimos una desagregación de esas respuestas entre los que eran signatarios del Pacto Global, que podría ser un proxy de aquellos que vienen invirtiendo en principios de actuación de largo plazo. Y ahí lo que nosotros encontramos era que, llamativamente, la respuesta era un poco mejor en cada uno de los casos. Es decir, las empresas que vienen invirtiendo en sostenibilidad son las que más implementan teletrabajo, son las que menos actividades suspenden preventivamente, es decir, cuando no es necesario, no se suspenden las actividades, lo cual tiene una consecuencia directa sobre el tema del empleo y la ocupación. Habían adquirido más materiales y se encontraban con mayores protocolos internos para la alerta temprana y para la detección. Es decir, que las organizaciones que vienen trabajando en temas de sostenibilidad, sin lugar a dudas, están mucho mejor preparadas. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los ODS? La verdad es que en principio no lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que en realidad hay que invertir en los ODS y hay que tomárselos seriamente, digamos, ¿no? Durante varios tiempo venimos diciendo de que el costo de no implementar los objetivos del desarrollo sostenible era más caro que hacerlo.
Entonces, hoy nos está pasando, digamos, no habernos tomado seriamente el Acuerdo de París, no habernos tomado seriamente el marco de Sendai, no habernos tomado seriamente los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Hoy tenemos la prueba de que efectivamente esto es mucho más costoso que haberlo hecho. Lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy con las organizaciones, entonces, primero es tratar de ayudarlos a que tengan mejores herramientas para la respuesta. Es decir, ayudar a las organizaciones del Pacto Global lanzó una campaña a nivel global que se llama Uniendo las Empresas, en donde básicamente lo que estamos tratando de hacer es que las empresas trabajen más colaborativamente y asegurándose que en cada una de sus respuestas no haya una vulneración a los derechos humanos, no haya una mayor vulneración a los estándares laborales, no haya una mayor vulneración en términos de transparencia y anticorrupción, porque sabemos que en situaciones de crisis pueden aparecer situaciones en donde aparecen ciertos negocios espurios, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, digamos, en la realidad eso es lo que está sucediendo. Cuando uno mira, por ejemplo, las tasas de violencia doméstica, este también es un factor que la pandemia trajo a nuestra realidad. Hay una gran vulneración en términos de derechos humanos sobre suspensión o casi sin ningún tipo de argumentos de desvinculación en las cadenas de valor de las empresas más grandes, lo cual de alguna manera lo que hace es, digamos, acelerar y profundizar algunas consecuencias no deseadas de la pandemia vinculados con el empleo y con la ocupación. Entonces lo que estamos tratando es de ayudar a las empresas a que tengan una buena orientación de modo tal de que su respuesta a la crisis no profundice algunas de las consecuencias sociales que la pandemia de por sí ya va a traer aparejado. Solamente entonces, para ir cerrando, está claro, digamos, de que esta pandemia va a tener una consecuencia sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Está claro que va a haber una ralentización del comercio, esa ralentización del comercio va a traer aparejado un aumento en los niveles de pobreza y desempleo, y por supuesto una mayor desigualdad, tanto entre hombres y mujeres, como también entre los sectores más vulnerables. En el plano social, entonces ya lo mencionamos, digamos, hay una afectación de la pandemia que recae mayormente sobre las mujeres, que son además las que tienen mayor responsabilidad sobre el cuidado. Entonces ahí hay que prestarle muchísima educación. Va a haber un acrecentamiento de la desigualdad en términos educativos. Entonces, sin lugar a dudas, varios ODS vinculados con la agenda social también van a sufrir un retraso. Y en términos ambientales, sin lugar a dudas, hoy el Consejo Económico, la Organización de Vida Silvestre en Chile, acaba de anunciar de que Chile ya hoy cumple su sobregiro ecológico, incluso con 45, 60 días de pandemia y de cuarentena, con lo cual acá también hay un llamado a que tratemos, digamos, de no romantizar los efectos benéficos que la pandemia está teniendo sobre el ambiente. Uno ve noticias acerca, ¿no?, de los canales de Venecia se limpiaron, los ciervos aparecen en Japón caminando entre los ciudadanos, y hay una cierta romantización de que, bueno, qué bueno, la cuarentena nos está haciendo recuperar todo aquel impacto que estuvimos durante muchos años produciendo sobre el ambiente, y eso es algo que claramente no es sostenible. Así que, sin lugar a dudas, la pandemia va a ralentizar la consecución de muchos objetivos de desarrollo sostenible. Efectivamente, como mencionó Alejandro, la desigualdad se va a profundizar. Como mencioné anteriormente, hay algunos sectores que son los que quedan más expuestos, y hoy hay una realidad que está muy presente, en donde, como decía, hay mucha violencia doméstica, donde empieza a haber una situación de que las mujeres son las que tienen mayores responsabilidades sobre el cuidado, y son las que también están sosteniendo su empleo, y entonces están sufriendo muchísimas presiones, tanto en su casa como en el lugar de trabajo, y por supuesto, todos aquellos que no están en el sistema ni formal de empleo ni de protección de seguridad social. Entonces, hay un llamado a que entonces hay que invertir más en los objetivos del desarrollo sostenible, si queremos entonces que la pandemia como la que produjo el COVID-19 no sea un hecho frecuente en nuestras vidas en los próximos 10 años. Y con esto paro para darle lugar al resto de los colegas. Gracias. Muchas gracias, Flavio. Muy interesante. La mención al estudio que hiciste generó un par de preguntas, después volveremos al estudio que mencionaste, comparando aquellas signatarias del Pacto Global en su respuesta a estos 5 interrogantes que mencionaron en la encuesta. Y también está
mirada de mediano y largo plazo sobre esta ralentización, lentificación en el avance en el avance hacia el cumplimiento de los ODS y los temas, las consecuencias sociales que la pandemia, el COVID-19 plantea, que nos obligan a mirar aspectos ligados a derechos humanos, a situaciones de violencia, que lo ligo con lo que planteaba Alejandro antes, donde puede haber un papel importante también de las empresas en contener y acompañar a sus empleados en manejar las tensiones, las dificultades que esta situación nos plantean a todos, ¿no? Podemos mirar para el otro lado, pero también podemos entender que estos fenómenos sociales y dinámicas familiares que dispara esta situación inesperada afectan a todos los sectores y generar y contribuir a apoyar mecanismos de contención en las instituciones que tienen estas redes. Es un papel, y en relación a los empleados y empleadas, también es una tarea importante para el mundo empresarial. Quiero invitar entonces a Pancho Murray, que seguramente nos va a aportar una mirada en relación a el mundo de empresas más pequeñas, no porque sean necesariamente así las empresas B, pero sí las empresas B suelen, especialmente en nuestro país, ser más pequeñas, organizaciones más emprendedoras, más pymes, empresas que se plantean un compromiso con un nuevo modelo de gestión. Entonces, veamos cuál es la discusión que se está dando en el mundo del sistema B y en las empresas que promueven esta nueva economía alrededor de los desafíos que nos plantea la pandemia. Pancho. Bueno, antes que nada, gracias a lo que plantearon antes tanto Alejandro como Flavio. Simplemente voy a tratar de abordar otras cosas para no repetir. Tal cual como decía Gabriel, creo que hoy el universo de las empresas B, en Argentina hay 110 empresas B, el 80% son pymes, tienen entre 50 y 200 trabajadores. Y yo creo que lo que vino a generar el COVID en el mundo claramente fue patearnos el tablero a todos, absolutamente. Y lo que planteamos nosotros es que ese patear el tablero claramente empezó también a acelerar cambios. Yo quiero traer una reflexión respecto a la oportunidad que tenemos. Complicaciones creo que las sabemos todos. Y hay un ejemplo nomás que me viene a la mente con esto de acelerar los cambios. Imaginémonos hace 3 meses lo que nos costaba tener que decir que no vamos a ir a una reunión y que en vez de una reunión preferíamos hacerlo vía llamada. Creo que hasta que quedábamos mal si no íbamos a una reunión y preferíamos estar mediante videollamada. Creo que después de esto vamos a tener que presentar un formulario al gobierno para ir a una reunión presencial. Nos aceleró todo. Y nos dimos cuenta que podemos tener videollamadas y ser eficientes. Y traigo este ejemplo simplemente para decir que creo que es el momento para empezar a hablar de una nueva economía. Es el momento para empezar a hablar de la sustentabilidad, del triple impacto. Usemos el término que querramos. Claramente hace poco leía esto de que no podemos volver a la normalidad, porque la normalidad en parte también nos trajo hasta acá. Y creo que la clave o el gran desafío que tenemos en este momento es acompañar ese proceso. Si bien las empresas B suelen ser pymes, nosotros creemos realmente, por eso se llama sistema B, creemos que esto va a cambiar si hay un cambio sistémico. Se necesitan que los grandes actores del mercado cambien, necesitamos actuar en políticas públicas, la universidad como generador de este cambio desde los estudiantes. Y lo que creo yo en términos de sustentabilidad y triple impacto, que es la oportunidad, porque creo que hay consenso global respecto a la sustentabilidad. Creo que no hay ninguna empresa en el mundo, ningún organismo que no hable del triple impacto. Hace poco el jefe de gabinete, Cafiero, en un esfuerzo habló de la triple sustentabilidad. Nos vamos acercando al concepto. Pero digo, se plantea el tema. Para mí el gran desafío es que si bien hay consenso en el que hay ignorancia en el cómo. No se sabe por qué es nuevo. Históricamente el impacto lo asociamos al altruismo, a la solidaridad. Entonces todos sabemos
cómo actuar solidariamente. Y es lo que está pasando hoy. Automáticamente todos nos ponemos, el que tiene tiempo libre, a cocinar algo para un comedor o hace una donación. Es lo que aprendimos toda la vida. Toda la vida aprendimos de manera disociada que el impacto estaba fuera de lo que hacíamos todos los días. Como estamos en un momento extraordinario, estamos siendo solidarios. Ahora, lo que creo es que el gran desafío es cómo acompañamos a las empresas para que sean el actor de cambio desde el negocio. Yo creo que la gran diferencia que tiene la sustentabilidad, por eso hablo de la oportunidad en este contexto, porque estamos frenando, respecto al RSE o a lo que quieran llamar similar, es que el RSE está fuera del negocio. La sustentabilidad necesariamente tiene que ser parte del negocio. Entonces, estamos en un momento donde todos nos achicamos, donde estamos consumiendo solamente lo estrictamente necesario. Con lo cual, en otro contexto, una iniciativa de impacto, la primera respuesta de la empresa era, ahora no puedo, estoy resolviendo mi core. Y justamente creo que es el momento, y por eso la oportunidad donde tenemos que redoblar la potencia. Es decir, justamente porque estás reviendo tu core, necesitas mirar la sustentabilidad. Porque el consumidor va a empezar a valorar únicamente lo que genera un valor adicional, porque estamos con recursos escasos. Y en ese cómo, en ese acompañar, es fundamental que acompañemos a los tomadores de decisiones, y ahí juega un rol fundamental AmCham, con lo que proponía Alejandro, ni hablar el SEATS o Pacto Global, porque yo lo que percibo, nosotros de Sistema B estamos permanentemente, como todos ustedes, acompañando estas conversaciones, pero lo que percibo es que, por lo general, obviamente las áreas de sustentabilidad están al tanto de los ODS y lo saben como nadie a los ODS. Algún que otro gerente o presidente de una organización lo sabe. Ahora, cuando empezamos a hablar con los gerentes de negocios, y créanme, y arriesgo a equivocarme, el 99% no sabe lo que le estamos hablando. Hace unos meses antes que empiece la pandemia, tuve una charla de Endeavor con empresarios. Había 2.500 personas. Puse atrás mío los 17 ODS. Pedí que levanten la mano, solamente 25 personas levantaron la mano de 2.500. Y sabían que eran los ODS. Entonces el desafío que tenemos, y pienso en Flavio, que es un desafío enorme que tenemos, es cómo acompañamos esto, cómo empezamos a hacer ese puente realmente y hablar de negocios. Hablar de ODS es hablar de negocio. Y acá pienso en algo que surgió entre Sistema a nivel global y Pacto Global, que fue esta alianza con la ONU, con una plataforma que salió a fin de año, que te permite medir la gestión de tu empresa en función de los ODS. Es gestión de negocios. Entonces, es fundamental que acompañemos eso. Me parece que es el momento. Estamos todos con nuestro corazón abierto, a flor de piel. Más que nunca tenemos que hablar del triple impacto de la sustentabilidad. Yo estoy convencido que la solidaridad es inescalable. Lo que estamos haciendo hoy de llevar bolsones para todos no se va a escalar. Es imposible en el tiempo que se escale. Entonces, la única forma que esto cambie es que cambie el negocio. Fíjense cómo ahora nos recomiendan consumir en lugares de proximidad. Es lo que hablamos siempre con la sustentabilidad. Contratar a proveedores locales. Es hablar de negocio. La inequidad. Nos vamos a estar replanteando, están saliendo movidas solidarias impresionantes respecto a los sueldos, lo que están haciendo las empresas. Hay una colaboración, como decía Alejandro, increíble. Bueno, nuestro desafío es que esto pase a ser la nueva norma. Que no nos venga un COVID para ser solidarios. Y para eso tenemos que acompañar a los que dirigen las organizaciones. Por eso, quizás, Gabriel, estoy poniendo el foco en la oportunidad. Y tenemos que hablar de valor. Hace poco, en el World Economic Forum, una reflexión que me encantó, que decía que tenemos que salir de la lógica de compartir el valor generado, que es la lógica que nos trajo hasta ahora el RSE, para ir a la lógica de generar valor compartido. Parece un juego de palabras, pero es esencial. Y de vuelta, estoy planteando la sustentabilidad versus el RSE simplemente como un concepto evolutivo. Ojalá en 5 años la B no exista más, no sea necesaria decir que uno es una empresa B. Ojalá realmente lo espero. Y respecto a los desafíos, también creo que es el momento del triple impacto, porque es como planteaba Alejandro en sus ejemplos, ¿no? La empresa textil que ahora hace barbijos, la empresa que hacía cerveza ahora hace alcohol en gel. Naturalmente estamos viendo casos de sustentabilidad. Estamos viendo que hay valor en el valor compartido. Y me pasó a lidiar en esta época con 2 tipos de empresas. El 80% de las empresas relacionadas a industrias afectadas viendo cómo sobrevivir, cómo pagar un sueldo, y los que podían sobrevivir viendo cómo generar acciones solidarias, con estos ejemplos que hablábamos. Entonces, sin darnos cuenta, estamos yendo a ese triple impacto. Estamos viendo valor ahí, entonces es fundamental que aceleremos ese proceso. Y para terminar, ¿qué es lo que está haciendo, o qué es lo que está haciendo
nosotros como Sistema B, obviamente estamos poniendo el foco en la virtualidad. Nos dimos cuenta que no era necesario estar presencialmente en una sala para hablar de triple impacto. Y quiero rescatar una iniciativa que surgió del Consejo Empresario, que es un grupo de empresarios y empresarias más relevantes que no son B, la gran mayoría no son B, pero creen en el triple impacto y trabajan para que el triple impacto o la sustentabilidad entre al mainstream empresarial. En estas charlas de qué podíamos hacer, se formó un comité formado por Gabriela Korowski de Urban, Flor Saguí de La Nación y Guada Marín de Mercado Libre, y dijeron, hay un montón de iniciativas. Mercado Libre dijo, tenemos un montón de programadores, ¿qué pasaría si armamos una plataforma donde puedan estar las iniciativas de ONG que laburan frente al COVID y los donantes? Y así surgió Argentina en Acción. Es un marketplace donde cualquiera que quiera donar puede encontrar más de 70 iniciativas. Entonces lo que quiero decir es, esas acciones van a surgir siempre solidariamente. El desafío que tenemos ahora es cómo trabajamos para que esto se pueda sostener en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. Muy interesante e inspirador el mensaje también de replantear el sentido, el propósito de la empresa que se viene dando hace tiempo en el mundo empresarial. Vos mencionaste, creo que el World Economic Forum, y este fue el manifiesto del encuentro de Davos de este año. El año pasado, en agosto, también el Business Roundtable generó un manifiesto colectivo de los CEOs de las principales empresas americanas, invitando o compartiendo una mirada nueva, refrescante, en relación al propósito de la empresa y lo que vos planteás de que esto nos tiene que llevar a mirar a la empresa y a la definición de valor en otra dirección, totalmente alineada con la lógica de la sustentabilidad. Así que muchas gracias. Para cerrar esta primera ronda de intervenciones, Sebastián Vigorito, director ejecutivo del SEATS, una organización también sumamente comprometida con la agenda de la sustentabilidad, está en su corazón, en su propósito, y que viene acompañando a un grupo de empresas muy comprometidas en este campo, y parte de este sistema del World Business Council for Sustainable Development, que también nos permite tener una mirada global acerca de cómo la agenda de la sustentabilidad se replantea, se refocaliza o se impulsa, como planteaba, se puede impulsar, como planteaba Francisco, a partir de este nuevo escenario. Sebastián. Bueno, me toca último, lo cual tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas son que me voy a subir y pasa a ser obvio un montón de temas que tocaron mis colegas. Yo básicamente lo que quería era empezar con una aclaración que bien vale la pena y que le hicimos el otro día cuando lanzamos nuestro programa de Business Continuity y Sustentabilidad. Lo que estamos escuchando respecto al COVID, a la pandemia, a la crisis gemela o trigemelar, es que se trata de algo impensado, que sucedió lo impensado, lo imposible, y hasta se lo califica así graciosamente de cisne negro. La realidad es que esta pandemia tiene muy pocas características de cisne negro. El cisne negro son situaciones que no fueron jamás previstas, casi no mencionadas, y que no dan señales antes de generarse y transformarse en una crisis. Pandemia, epidemia, enfermedades de contagio veloz, entre otras, hasta bioterrorismo, estuvieron en los top 5 de los riesgos globales de la World Economic Forum desde el 2007 hasta el 2020. Así, con este nombre. Es decir, que cuando decimos que sucedió lo impensado, no estamos viendo la realidad. Estamos mucho más cerca de lo que hoy se llama un rinoceronte gris, es decir,
aquel evento y suceso que era visible, nos da señales de que está por estallar, y así todo lo negamos, sucede. Es como el negocio de ropa que dice, ¿sabés que me sorprendió la temporada y se quedó sin ropa en primavera? Estas cosas son las que muestran, los de las neurociencias dicen que tenemos en el cerebro una amígdala que nos distrae del largo plazo y nos hace ver el corto plazo por una cuestión de supervivencia. Lo podemos explicar de varias maneras. La realidad es que quiero empezar mi pequeñísima intervención haciendo esa salvedad. Y haciendo esa salvedad me gustaría hacer el aporte dividiéndolo en las afectaciones que hubo respecto a la pandemia o esta multicrisis, como le llamamos nosotros, porque es una crisis sanitaria, económica, social, y que se solapan entre sí y que se van a interconectar entre sí, donde no se sabe cuál es causa y efecto claramente, a tres niveles. A un nivel micro, un nivel macro y un nivel, vamos a llamarle, político. A nivel micro es lo que estuvo muy bien señalando Alejandro, casi con lujo de detalles, y Flavio también, es cuál fue la capacidad de respuesta de las organizaciones, sobre todo de las empresas, ¿sí? La respuesta inmediata. Hay una diferencia entre las actuaciones de las empresas que han sido consideradas actividades esenciales de las no esenciales, hubo diferentes lecciones aprendidas. Luego el proceso de estabilización, que es el que estaríamos viviendo ahora, imagínense esto, olas que se superponen. Y por último, lo que nosotros en gestión de riesgo de desastre llamamos vuelta a casa, en este caso se llama la vuelta al trabajo, en el cual claramente vamos a poder, y ya estamos viendo, como lecciones aprendidas, cómo hay déficit presupuestarios en muchas empresas, no de ahora, sino heredados en áreas duras como salud y seguridad ocupacional, las cuales en muchas empresas así muy grandes está a cargo de una sola persona y de un presupuesto realmente que no está a la altura de estas circunstancias, ¿sí? Pero así todo podemos decir, al menos de acuerdo al relevamiento que hemos hecho nosotros, que la capacidad o las acciones de respuesta inmediata, ya sea vía asistencia filantrópica, solidaria, donaciones, etcétera, ha sido positiva, ¿sí? Pero tenemos algunas moralejas. Primero, hemos visto algunos gaps respecto a la comunicación. Hemos hecho un taller respecto a comunicación en crisis desde la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque ya veíamos que había algunas incoherencias entre las comunicaciones institucionales y algunas acciones que para el público no informado pueden resultar antipáticas, pero que desde las áreas de sustentabilidad no lograron a tiempo que la comunicación institucional las compense. Es decir, empresas que por ahí estaban con videos institucionales hablando digamos, en tono épico, y esa misma empresa por ahí estaba despidiendo, cosa que por ahí lo tenía que hacer, o suspendiendo, o incluso rompiendo parte de la cadena de pago de su cadena de valor. O sea, en eso es un tema crítico, y hay que aprender para la situación de momentos de crisis, que la comunicación en tiempos de crisis no es la comunicación en tiempos de crisis común, sino que tiene que tener un enfoque desde la responsabilidad corporativa. Y la segunda gran moraleja sobre esto es que, si bien las áreas de sustentabilidad han tenido una buena participación, digo, sustentabilidad, medio ambiente, salud, seguridad ocupacional, el área de legales que le da soporte, ha podido responder. Claramente, lo que no han participado en absoluto, y en esto es el mea culpa que tenemos que hacer todos y ver cómo alzamos la voz, no han participado en los procesos de planificación. No, hemos visto que prácticamente en un Business Continuity Plan las áreas de sustentabilidad no participan, y lo que estamos viendo es que las futuras disrupciones están justamente en la agenda propia de la agenda de sustentabilidad. Es decir, la agenda de sustentabilidad es la fuente de inspiración y de identificación de riesgos operativos y disrupciones que pueden suceder mañana mismo, ¿sí? O sea, ahí vimos un primer mensaje, es las áreas de sustentabilidad tienen que tener la capacidad, las herramientas y la suficiente fuerza interna como para participar de los, llámese, de análisis de riesgo global, análisis de riesgos corporativos, Business Continuity Management, pero deben participar porque, de nuevo, en el top 5 de la World Economic Forum, no de Greenpeace, la World Economic Forum, de la pandemia estaba. Y hoy
en el 2020, los primeros 5 riesgos en probabilidad de ocurrencia y en probabilidad y impacto son riesgos que tienen que ver con la agenda de sustentabilidad. Bueno, eso a nivel micro. A nivel macro, ¿qué vemos? Ahí me subo a lo que dijo Flavio. A nivel macro, lo que vemos es una afectación directa en grandes sistemas, ¿sí? Digamos, los riesgos sistémicos justamente golpean grandes sistemas. El sistema alimentario a nivel global se ha visto fuertemente golpeado y lo va a estar aún más. Se está calculando que 500 millones de personas van a ser parte de la nueva pobreza ya en el próximo momento, digamos, y un número más o menos similar en emergencias alimentarias. Por otro lado, tienen, digamos, la arquitectura del sistema alimentario global con cadenas de valor global completamente distribuidas ha sido también un problema para sobreponerse a las crisis, ¿sí? Y, digamos, lo que es más importante también es, esto ha generado, y no se sabe si es coyuntura o va a permanecer, porque el problema de esto es cuánto de todo lo que sucede ahora va a quedar, se va a renovar y va a quedar, o directamente va a desaparecer, es un cambio en las formas de consumo. Eso para el sistema alimentario ha sido y es una disrupción a futuro, y eso está vinculado como mínimo con 4 ODS, ¿no? El sistema energético. En el sistema energético tenemos hoy una coyuntura en la cual el precio del petróleo está básicamente sin precio, ¿sí? En valores negativos, 0, posiblemente sea coyuntural, pero después de la coyuntura va a ser un precio que tampoco va a alcanzar lo que fue previo a la negociación en la OPEP. ¿Esto qué quiere decir? Esto impacta ya directamente sobre la agenda climática energética, es decir, la transición energética, la agenda de transición energética ya se ve completamente afectada. ¿Por qué? Porque la energía renovable va a tener que competir con precios que si antes eran muy competitivos, ahora lo van a hacer más. Quizás no, quizás hay mecanismos de mercado que se suplementan con mecanismos gubernamentales y fiscales como para generar algún tipo de motivación, pero sabemos que la agenda de transición energética por inercia ya se ve afectado. Y ni hablar con el sistema de logística y de ciudades, en el cual es lo que nosotros estamos viviendo hoy, que tiene que ver con el teletrabajo, con el transporte público, con la vuelta al trabajo en lugares donde la densidad poblacional es muy, muy alta, y tiene que dar respuesta a eso, más allá de el empoderamiento de los grupos de riesgo de mayores de 65 años, que ya no es gente, digamos, de 90 que se quiere quedar en la casa, sino hay gente de 65 o 70 años muy activas que se va a tener que quedar en la casa o va a tener que desplazarse en situaciones, digamos, de mayor incertidumbre de riesgo. Por último, a nivel político. A nivel político lo que estamos viendo ahora es lo que, como empecé mi pequeña reflexión, se habla del cisne negro, se habla que sucedió lo impensado, y la realidad acá lo que está poniendo de manifiesto es que hay una crisis previa a la pandemia, es decir, cuando nosotros hablamos de vuelta a la normalidad, si volvemos a lo normal no es una buena normalidad, es decir, antes de la pandemia había una crisis, digamos, dirigencial muy, muy fuerte que no ha podido ni ver, ni identificar, ni prepararse, no ante la pandemia, sino ante cualquier crisis sanitaria, económica o de cualquier estilo. Y esto nos lleva justamente a que si previa a la pandemia tenemos crisis de liderazgo, un contrato social absolutamente obsoleto entre la empresa, el Estado y la ciudadanía, donde tenemos un capitalismo en el cual, digamos, si no hacemos nosotros una autocrítica, lo van a hacer los demás y lo van a hacer por fuera del sistema, ¿sí? Creo que tenemos que entender que se va a generar un momentum en el cual los estados van a empezar con una discusión de es necesario más Estado, menos mercado, y del sector privado vamos a tratar de pulsear es más necesario más mercado y menos Estado, y vamos a empiojar una conversación y la búsqueda de un nuevo consenso que tiene que ver con un nuevo capitalismo. Acá no cabe ninguna duda que estamos ya ante un nuevo capitalismo y que esta crisis quizás nos ayuda a acelerar los tiempos para que esto sea, digamos, mucho más palpable en muy, muy corto plazo. Pero básicamente a lo que tenemos que pensar es cuál es el rol de la empresa en una sociedad del mañana, en un contrato social que digo que estaba obsoleto ya antes de la pandemia, cómo reconstruimos el trust, la credibilidad en las empresas y en las instituciones, y evitar, ¿no? Digo nuevamente, ese falso trade-off entre más Estado, más mercado,
porque nos vamos a quedar en una discusión berreta cuando en realidad lo que tenemos que realmente implementar es algo que realmente no ha sucedido, permítanme por ser coloquial, un carajo desde Río +10 hasta ahora, que es la famosa articulación público-privada. Flavio se acuerda, en Río +10, Kofi Annan lo mencionó, se hizo un montón, se habló, se escribió más de lo que se hizo, pero en realidad no sabemos todavía lo que es una articulación público-privada, ¿sí? Entonces, mientras no exploremos esa tercera vía en vista de un nuevo capitalismo en el cual del shareholder pasemos al stakeholder, en un concepto inteligente, en el cual los estados nos provean a la ciudadanía de los servicios básicos y colectivos que necesitemos, y entendamos que la empresa ya no es solamente un agente económico, sino es un actor social, y un actor social no solo reconocido por nosotros, sino adjudicado por la comunidad, no vamos a poder hacer el catch-up en un escenario que sabemos que se va a venir y que va a ser crítico. Va a ser un escenario de tires y aflojes entre estados y actividades privadas, donde los estados van a sacar a relucir todo lo que han hecho para salir de la crisis, donde el sector privado va a tener poco para demostrar porque estamos justamente en medio de una crisis, y que en realidad lo que tenemos que aprovechar es generar conversaciones serias, cándidas, como decía hoy con mis colegas en un mail previo, para poder encontrar cuál es el rol de la empresa y cuál es el rol del Estado en la constitución de un nuevo contrato social mucho más inclusivo, mucho más diverso, y en un capitalismo de stakeholders. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. También provocadoras la intervención en dos sentidos. Quiero rescatar entre los varios que vos mencionaste. El primero, ¿en qué medida las áreas de sustentabilidad están cerca y están integradas a las definiciones de las estrategias de las empresas? Y especialmente cuando hay que enfrentar, más que enfrentar, responder a situaciones que eran riesgos, pero que se convirtieron en realidad, ¿no? Entonces, primer punto, ¿en qué medida las áreas de sustentabilidad están integradas a las decisiones estratégicas de las empresas? Y ahí habría una reflexión crítica para hacer, en primer punto. El segundo punto, cómo esta situación acelera o puede acelerar el acercamiento a una nueva visión del contrato social y del contrato político en nuestras sociedades ligadas al papel de la empresa. Y en relación a estas intervenciones, déjenme plantear al panel, también tomando algunas de las preguntas que voy recibiendo, dos aspectos. En un contexto como el que se avecina en la Argentina, por un lado tenemos este contexto que afecta al planeta, sociedades avanzadas, economías desarrolladas y países emergentes, que la pandemia plantea. Por otro lado, tenemos una situación bastante difícil en nuestro país, en el campo económico, donde mencionaron, algunos creo que mencionó, un tercio de la población en situación informal. Bueno, esto se ha incrementado. La expectativa es que en un par de meses el indicador de pobreza esperado es del 50% de la población, o sea, un aumento en los indicadores de pobreza significativo, unos cambios en la realidad del empleo, producto no solo de la crisis global que afecta a Estados Unidos, el número de desempleados en Estados Unidos es el mayor en varias décadas, sino en particular a nuestro país por la realidad económica que enfrentamos en una situación de renegociación de deuda, default, no default, pero sí, sin lugar a dudas, una realidad muy difícil, con un riesgo importante de aceleración de la inflación, ¿no? El rinoceronte gris que mencionaba Sebastián, bueno, ya estas dos realidades, incremento significativo de pobreza, incremento significativo de la inflación, son dos escenarios a la vuelta de la esquina. Entonces, para la agenda
de las empresas comprometidas con la sustentabilidad qué acciones o qué estrategias son posibles de adoptar frente a este contexto, ya sea en términos de mitigación, ya sea en términos de encontrar nuevos negocios, nuevos modelos de negocios que permitan generar valor compartido, como planteaba Pancho. Entonces, primer aspecto de la pregunta, ¿no? Frente a este escenario muy cercano, ¿qué acciones y qué adecuaciones estratégicas las empresas que ustedes conocen pueden adoptar o están pensando? Imagino que todavía no lo están pensando porque es el rinoceronte gris que mencionaba Sebastián. Y el segundo punto está ligado a ver, esto es una oportunidad, señalaba Pancho, en algún sentido los otros panelistas también, los cuatro. Pero, ¿cómo ven ustedes este escenario de mayor sensibilización en los liderazgos empresariales para que los temas de sustentabilidad se vean a partir de ahora como parte de la realidad que toda empresa debe adoptar, incorporar en su forma de hacer negocios? ¿Quién quiere arrancar? Alejandro, ¿te animás? Sí, a ver, yo creo que el abordaje, y me pareció bien el planteo de Sebastián con respecto a él mencionó, al menos yo tomé 4 niveles. El primero, el sector empresarial y su respuesta ante este fenómeno extraordinario, y comparto lo que dice Sebastián con respecto a, no sé, no entiendo la sorpresa cuando en realidad sí podemos pensar la velocidad del contagio de la pandemia, pero difícilmente era un fenómeno impensado los últimos 10 años, así que estoy 100% con él. Pero yendo un poco al planteo tuyo, Gabriel, yo creo que hay 4 aspectos que mencionó Sebastián, que creo que la respuesta simple es decir, sí va a haber mayor sensibilidad hacia las áreas de sustentabilidad de parte de la conceptualidad de las prioridades estratégicas de las compañías, y sí va a haber probablemente una aceleración hacia la nueva visión, el nuevo capitalismo, como mencionó Sebastián, el nuevo contrato social inclusivo y equitativo. Ahora, tengo la sensación que esa dirección va a cambiar diametralmente dependiendo de dónde estemos. ¿Qué quiero decir con esto? Los países desarrollados, y a pesar de que algunos países desarrollados han mostrado pobre liderazgo, y lamentablemente probablemente tengan que empezar con los Estados Unidos, el país al cual nuestra Cámara está fuertemente vinculada, demuestran que la velocidad para probablemente reconstruirse sea mucho más rápida. Ejemplo, Sebastián creo que mencionaba, o no vos, Gabriel, mencionabas el desempleo. 30 millones de personas parece una exageración y de hecho es el récord de desempleo más importante de los Estados Unidos desde la crisis del 29. Ahora, había 4 millones de desempleo hace 2 meses, había 20 millones de desempleo el mes pasado y ahora hay 30. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una recuperación razonable de la economía en lo que queda del último semestre del año, probablemente vuelvan a niveles de desempleo que es del 3-4%, que es pleno empleo. O sea, la recuperación que puede tener un país desarrollado es diametralmente a la que puede tener un país emergente o un país subdesarrollado como nosotros. ¿Qué quiero decir esto? Que si bien la tendencia la veo positiva en lo que mencioné, va a haber mayor sensibilidad social y el concepto de la sustentabilidad va a ser más prioritario en las organizaciones y va a haber hasta un camino de la nueva visión, creo que va a ser distinto si un país desarrollado de un país como el nuestro. El nuestro va a tener 4 dificultades que están en línea a los puntos de Sebastián. El sector privado no ha demostrado ninguna credibilidad. Cuando uno analiza, estuve viendo el barómetro de Edelman, claramente son los sectores de menos confianza en la sociedad, de menos reputación, de menos imagen social. Y lo estamos viendo que hoy no están saliendo comunicacionalmente a expresar el trabajo social que están haciendo. No lo están haciendo. Tengo mi impresión de por qué. Entonces, la credibilidad en la Argentina en el sector empresarial es débil, por decirlo de alguna manera. La discusión que planteó Sebastián, muy inteligente, entre el Estado versus el mercado, y
voy a desilusionarnos, pero la vamos a ver en los próximos años sin ninguna duda. Argentina tiene una particularidad que sigue viendo visiones de los años 70 y eso nos va a conspirar a que sigamos discutiendo cuál es el rol de la empresa, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del Estado interviniendo en las economías. Así que lamentablemente no tengo muchas expectativas de que eso se profundice. Y el nuevo capitalismo, en el cual desaparece, entre comillas, el concepto, o se minimiza el concepto del shareholder para pasar a stakeholder, probablemente sí. Ahora, recuerden lo endeble que van a quedar el sector privado, que es el que de alguna manera va a gestionar la recuperación después de este proceso. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo de capitalismo que la Argentina tenga en principio? Y va a ser el de supervivencia, el de la posibilidad de adaptarse a tratar de sobrevivir. Imagínense las empresas que tiene Pancho, donde su capital de trabajo es bajo, donde la capacidad de reinversión es muy baja. Imagínense eso proyectado a las empresas grandes. Con lo cual, un poco para cerrar y dar lugar a los demás, creo que sí, la sustentabilidad va a ser relevante, creo que sí, va a haber un proceso de aceleración, creo que en Argentina tenemos que convivir un proceso en el cual la pobreza se va a agravar, la recuperación va a ser lenta y las discusiones van a ser medio setentistas todavía. Gracias. Gracias. Flavio, Pancho, Sebastián, ¿quieren intervenir en relación a estas dos preguntas que lancé? Mira, respuestas inmediatas o respuestas próximas a este escenario de incremento significativo de la pobreza. Se espera que estemos en el nivel de los primeros meses del 2002, en forma muy próxima, y un escenario de alta inflación, de riesgo de alta inflación. Gabriel, si me permitís, vos hiciste referencia a la inflación y el desempleo como dos grandes rinocerontes blancos en el cual los tenemos y todavía no estamos viendo. Yo diría que hay un tercer rinoceronte gris, hijo de estos dos, que tiene que ver con el mal humor y, te diría, disculpen si soy demasiado tremendista, las posibilidades de estallido social en el tejido, digamos, de un amplio país que suele ser federal, el interior, en el cual el primer desafío, y eso estamos hablando con muchas empresas, es en la vuelta al trabajo, también para muchas compañías que nos han sido consideradas actividades esenciales. La vuelta al trabajo significa volver a un tejido comunitario, ¿sí?, con una foto que es completamente diferente de la foto que va a ser dentro de un mes, 20 días o 3 meses. Es decir, hablando en lenguaje, en la jerga de la sustentabilidad, el mapeo de stakeholders que se hizo en junio del 2019 va a ser un ejercicio intelectual para un manual en comparación de lo que se va a tener que hacer para prepararse para una nueva comunidad que va a estar con nuevas expectativas y con muy nuevas necesidades y con otro humor, mirando a la empresa que hace y deja de hacer. Ahí tenemos un primer trabajo. Segundo, muchas áreas de sustentabilidad que se han puesto las tareas de donación y asistencialismo y estas respuestas emergentes, ¿sí?, han tenido que realocar recursos y, entre comillas, abandonar recursos en lo que serían sus áreas de influencias históricas. Y eso es volver a decir, bueno, muchachos, los estuve abandonando durante un tiempo. A ver cómo cae eso. Hay que tener, desde el punto de vista comunicacional, sobre todo, y empático, la vuelta al trabajo, o sea, la vuelta a la conexión con tus grupos de interés, sobre todo en las actividades territoriales, me refiero a productivas territoriales, va a ser un desafío y hay que ya estar planificándolo para que no nos sorprenda la temporada, ¿sí? Y después, por último, yo tiré algunas posibilidades a nivel global, como el tema de, digamos, de más mercado, menos Estado, más mercado, y la salida de la articulación público-privada como tercera vía para evitar este trade-off. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que entender, digamos, es que tanto el mercado como la globalización, y esto es el mensaje de lo que sucedió ahora, el mercado y la globalización son dos instrumentos carentes de sentido, están buscando sentido. No tienen un sentido negativo. El que es anticapitalista está en contra de los valores
que algún status quo en su momento inyectó sobre un instrumento, un recipiente estéril como lo que podría ser el sistema capitalista o la globalización, o los mercados, perdón. Entonces, creo que lo que se va a generar, más allá de la discusión del corto plazo, que en Argentina puede durar 5 años un mandato, es un nuevo consenso de que el mundo no es el mismo, que tenemos sindicatos que están seteados para proteger al trabajador de los abusos del capitalismo y no contra el nuevo capitalismo, que el riesgo no es que abuse del trabajador, sino que lo ignore, que prescinda del trabajador. Entonces me parece que la restricción y la falta de efectividad de los grupos de poder va a llevar a una discusión de este tipo. ¿Qué nivel de representatividad van a tener los sindicatos en un momento donde la mitad de la población o es informal o está desocupada? Me parece que ese es el momentum que tenemos que aprovechar, el momentum de un Consejo Económico Social en el cual podemos definir estos temas de una manera seria, digamos, y si hablamos de adolescentes sin granitos al menos, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Alejandro la visión realista de que esto en la Argentina puede ser parte de un proceso global en el cual caiga acá como parte de un consenso internacional que en algún momento acá se replique, ¿no? Y por último, yo creo que la pandemia no es una oportunidad, no creo que ha sido una oportunidad, sino que lo que pone de manifiesto es el costo de la inacción. Y eso sí creo que las áreas de sustentabilidad tienen como gran activo para mostrar que la falta de planificación, todas las ideas que han sido descartadas, todas las propuestas y programas que han sido recortados o no aprobados, hubiesen generado al menos una base para que las empresas hoy, no para la pandemia, para una pospandemia, tengan al menos una credibilidad no sistémica, sí individual, superior a otras empresas. Perdón, me extendí mucho. Ahí me sumo. Está bueno este debate y está bueno que todos aportemos miradas. Yo creo, Gabriel, que realmente el momento que estamos es un momento para liderazgo y decisiones. Y tomo esto que decías vos de lo que dijo del Business Roundtable. Podemos mostrar los 20.000 millones de artículos que existen en todos lados que habla de resetear la economía, una nueva economía. Creo que no es más momentos de títulos. A mí sinceramente cada vez que veo un título me gustaría empezar a hacer doble clic sobre ese título. Y vuelvo a esto, creo que hay consenso en el que no hay duda, pero tenemos que empezar a mostrar el cómo. Y vuelvo a traer este ejemplo de cómo, y a eso me refería Sebas con el tema de la oportunidad, ¿no? Cómo lo tomamos nosotros para profundizar el tema, ¿no? Obviamente en sí es una tragedia lo que está pasando. Pero voy a un ejemplo. Hace poco tuvimos una reunión con empresarios también, antes de la pandemia, y hablamos de la equidad. Y le preguntamos a este grupo de empresarios que levante la mano quién estaba a favor de la equidad. Obviamente, de los 300 empresarios levantaron la mano los 300. Y después le pedimos que mantenga la mano levantada los que pensaban que tenían una distribución salarial equitativa en sus empresas. Bajó la mano el 90%. Y esto es lo mismo, nosotros queremos que la equidad va a venir de un globo o la va a traer el Estado. Digo, somos los primeros que reforzamos ese concepto de Estado versus mercado. Si nosotros no arrancamos con ese concepto, y fíjense lo que pasó con la pandemia. Grandes empresas y empresas pymes diciendo, no cobro sueldo, reduzco mi sueldo, se tendió una equidad. Lo que quiero ir con esto es que es solidario eso. El número uno de una multinacional diciendo yo no cobro sueldo por 3 meses y ustedes redúzcanse, no es escalable. Ahora, me parece que es momento para repensar las políticas salariales. Lo que se está trabajando con los productores locales, por un tema de necesidad, por un tema de logística, por un tema de fronteras, es momento de replantearnos, ¿no será necesario trabajar y desarrollar proveedores locales? En vez de salir a importar, en vez de generar... A eso es lo que me refería, Sebas, con lo de oportunidad, de empezar a meter de lleno la sustentabilidad. Yo creo en la mirada del stakeholder, pero de vuelta, últimamente estoy acostumbrado a ver mucho título. Tenemos que hacer ese doble clic urgente porque no vamos a llegar si no. Todas las estadísticas que están tirando ustedes, yo las avalo y estoy de acuerdo. O sea, realmente yo creo que me gusta el lenguaje un poco coloquial de Sebas. Yo también tengo miedo de un estallido. Y ese estallido cuando pase que nos vamos a mirar todos la cara. ¿En qué momento se nos vino ese elefante blanco, perdón, el rinoceronte gris? Entonces yo creo que es momento para salir de esa lógica de mercado o capital, que el capitalismo haga su propia autocrítica.
cuánto hicimos nosotros para llegar a esto. Después el Estado tendrá que hacer la suya. Pero no esperemos que el Estado primero haga la suya sin hacer primero nosotros la nuestra. ¿Cuánto hizo el capitalismo para llegar a esto? ¿Cuánto hicimos del capitalismo para llegar a esto? A eso me refiero con que es el momento. Porque si no es este momento donde estamos todos con la sensibilidad a flor de piel, donde estamos todos demandando actitudes colaborativas, ¿cuándo? Mi gran miedo de esto es que el otro día estuvimos en un call global con distintos actores del movimiento B, y le decíamos, en Argentina estamos acostumbrados a las crisis. El año pasado nos espantábamos porque el dólar se fue a 60, está en 130. Y volvimos a la normalidad. Entonces mi miedo es que volvamos a la normalidad. Porque nos vamos a adaptar, históricamente nos adaptamos siempre. Entonces, creo que a eso voy a la oportunidad. Realmente tenemos la oportunidad de cambiar de fondo. Entonces, espero realmente, y voy a trabajar por eso. Gracias, Pancho. Previamente presenté estas dos preguntas que recibimos acá de los participantes. Obviamente no vamos a tener posibilidad de tomar todas las preguntas, pero sí, antes de cerrar, voy a comentar cuáles son las preguntas que quedan planteadas para futuras reflexiones, porque estamos abriendo un espacio de reflexión. Y eso es lo importante, abrir estos espacios de reflexión y de diálogo. Y en relación a este punto, la pregunta que recibí de distintas formas, en relación a estos comentarios que tuvimos en esta última vuelta, ¿cuál es el papel que pueden tener las entidades de representación empresarial o de promoción de agenda, como pueden ser ustedes, las de ustedes, las que ustedes trabajan, las que ustedes representan, en resolver estas falsas dicotomías, construir este modelo de nuevo capitalismo, donde la empresa es reconocida como un actor social y como un socio del desarrollo, donde la definición del valor en las empresas queda replanteada e incorpora esta dimensión de construcción al bien público. Entonces, ¿cómo ven ustedes el papel que pueden sus organizaciones y otras organizaciones de representación empresarial, qué papel pueden jugar? Y le voy a dar primero la palabra a Flavio, que no intervino en la última ronda, para que arranque con esto, si puede. Gracias, Gabriel. Yo justamente me quedé con el debate anterior y tenía para compartir al menos como tres reflexiones, digamos. La primera tiene que ver con, digamos, estamos empezando a pensar el futuro, ¿no? Me parece que las intervenciones tenían que ver con eso, ¿no? Cómo pensamos el futuro, más que cómo pensamos la recuperación, digamos, ¿no? Y cuando pensamos el futuro, me parece que nada mejor que ir revisando los pasados. Y digo, yo tengo ganas de poner un poco, digamos, también de optimismo, digamos, acerca de la proyección de ese futuro, que en definitiva va a ser producto de unas elecciones que cada uno de nosotros vamos haciendo, algunos con mayor grado de responsabilidad que otros. Entonces, cuando uno revisa el pasado, uno dice, bueno, nos tenemos que inspirar en la crisis 2001-2002, nos tenemos que inspirar en la crisis de la posguerra, o nos tenemos que inspirar en la crisis de la década del 30. Eso dio lugar a diferentes modelos de capitalismo a nivel global y seguramente con impactos en Argentina. Entonces uno puede decir, bueno, la verdad es que si pensamos un futuro basado, digamos, en el pasado de la posguerra, eso dio lugar a un estado de bienestar en donde prácticamente hubo una garantía de acceso a servicios sociales como nunca conoció antes la ciudadanía, y una adquisición de derechos que también coincidió con un estado de capitalismo prácticamente, o sea, en términos de Haussmann, digamos, ¿no? El capitalismo dorado, el capitalismo de oro, entre la década del 50 o del 40 y la década del 70. Digamos. Entonces, digo, me parece que ahí tenemos que tratar de sacarnos nosotros esa mirada de corto plazo que tenemos los argentinos y capaz que podemos pensar un poco más en reconstruir una nueva base de contrato social entre Estado y sector privado. Y ahí voy hacia el gobierno, digamos, ¿no? Me parece que ahí es muy importante cuál va a ser la elección que estén haciendo los gobiernos a la hora de elegir entre ganadores y perdedores para la base de la recuperación.
Entonces, si la base tiene que ver con que ganen, o sean ganadores aquellos jugadores que están alejados de la agenda de la sustentabilidad, bueno, claramente vamos a estar en problemas. Y ahí me parece que nosotros, como promotores de la agenda de sustentabilidad, tenemos que de alguna manera, no digo marcarle la cancha al gobierno, pero sí hacerle, digamos, tomar en claro de que a la hora de a quién salva en la nueva economía, si salva a los nuevos jugadores de la economía y entonces salva a las empresas que están innovando, a las empresas que están tomando la sustentabilidad, digo, y pensamos en el sector de la energía como un sector básico, digo, si salva a las industrias energéticas tradicionales o a las de base, digamos, de energías alternativas. Entonces me parece que ahí es muy importante nuestro rol de acercarle opciones de política al gobierno, de modo tal, digamos, de que no quede atrapado por intereses sectoriales y por intereses de corto plazo. Finalmente, digo, me parece que para el mundo de las empresas y para nuestro trabajo, este es un momento, digamos, que podríamos llamar la prueba ácida de la sustentabilidad. Y me parece, digamos, que en los próximos años es importantísimo de vuelta que las empresas, digo, esto que mencionaba Sebastián, ¿no? Digo, que las empresas se tomen en serio las áreas de sustentabilidad y lo pongan en el lugar en donde siempre tuvo que haber estado. Digamos. Entonces me parece que en esta crisis también lo que va a suceder es que aquellos que no estaban muy convencidos se van a quedar, digamos, atrás en el camino, y aquellos que estaban más convencidos, que venían invirtiendo los últimos 10 o 15 años en crear áreas de sustentabilidad con equipos sólidos, formados, sentándolos en la mesa de la decisión, son las que han demostrado que están mejor preparadas y son las que entonces van a poder responder a las expectativas que los grupos o mejor preparados para responder a las expectativas que tienen los grupos de interés en el proceso de recuperación que en algún momento va a empezar. Bien, gracias, Flavio. Ahí, sobre todo en este último comentario, asumías o promovías una participación más activa de las organizaciones de la promoción de la sustentabilidad en esta discusión, diálogo que tenemos que tener próximamente acerca de qué nuevo escenario construimos post pandemia. A ver, ya estamos cerrando, y si Alejandro, Sebastián, Pancho, una línea sobre qué papel le ven a las entidades empresarias en esta construcción de un nuevo contrato social, político, nuevo capitalismo, como lo marquemos, lo definamos. Y agrego a esta pregunta una connotación. A veces las entidades de promoción de la sustentabilidad, por distintos motivos, suelen tener un papel bajo o un papel de bajo perfil en las discusiones públicas, y si es el momento de tomar un papel más activo. Sí, 30 segundos, si me permitís, Gabriel. Y, sí, dale. Mi opinión. Nosotros somos una organización donde la sustentabilidad es absolutamente transversal, más allá de que tenemos un activo muy valioso, al menos por lo que nos dicen, que es el Premio Ciudadanía Empresaria, que es la manera de reconocer y valorar. Por lo tanto, nosotros tenemos un rol muy activo, tanto con gobierno como con las empresas. Y ahí a tu respuesta de cómo va a evolucionar la agenda del bien común, para ponerle un título, va a ser muy diferente el presente del futuro. Yo creo que el presente, nuestro enfoque es seguir de manera colaborativa, o el sector va a trabajar de manera colaborativa tratando de supervivir. Yo creo que la consideración va a ser la supervivencia, la posibilidad de restablecer su funcionamiento de manera lo más rápidamente posible para, de alguna manera, generar recursos tanto para su sistema, su ecosistema, como para los demás. Y esa va a ser la palabra. Para mí, supervivencia va a ser la discusión probablemente de los próximos 6/8 meses. Y a futuro, claramente, el que se transforme a la nueva realidad, el que innove, el que se desarrolle, el que revise sus productos, el que revise sus estratégicas, el que interprete, como bien decían, a los grupos de interés que están más próximos y den respuesta a esos intereses y a esas necesidades, va a ser el que de alguna manera pueda consolidarse en la economía. ¿Cuánto
va a ser diferente con respecto al capitalismo actual, no lo sé, no soy muy optimista. Creo que las organizaciones que representan una porción muy importante del mundo económico, si bien lo están haciendo, a la velocidad probablemente no sea la que organizaciones como las nuestras están pretendiendo. Así que esa es un poco, muy rápidamente, mi diferenciación entre el presente y el futuro, básicamente, de una organización como la nuestra que opera en la Argentina. Muchas gracias. Pancho, 30 segundos, y Sebastián, 30 Dale. segundos. Gracias. Rápido, coincido con Alejandro, y también agradecer de vuelta a todos por haber estado, a la universidad y también a Alejandro, a Sebas y a Flavio. Creo que el desafío que tenemos, y me llevo como cierre, es que estas organizaciones que representamos, creo, son el puente entre esa economía o ese capitalismo que soñamos y el que vemos. Entonces mi invitación, obviamente, a Alejandro, a Sebastián, a Flavio y al resto es a laburar juntos, a que centremos agendas, y creo que si vamos de manera conjunta vamos a poder tener mucho más peso que cada uno por su lado. Ya lo hacemos, pero como viene la pandemia nos obliga a acelerar estos cambios, así que creo que es totalmente necesario que articulemos de manera conjunta para llegar con más fuerza al sector empresario con el mensaje. Muchas gracias. Sebastián. Bueno, concretamente creo que el rol de las asociaciones empresariales es justamente es el de sentarse en las mesas de negociación para justamente generar nuevos consensos, para llegar hacia grupos de interés donde quizás las empresas no pueden ni deben extender su brazo por una cuestión, digamos, de su core business, ¿sí? Y creo que tenemos que tener como organizaciones empresariales muy claro que estamos ante un mundo completamente diferente, donde los puntos de influencia son completamente diferentes, y donde hay un cambio generacional muy fuerte que se organiza y desorganiza de una manera completamente diferente al concepto que tenemos nosotros de organización. Hoy los colectivos que se aglutinan en función de causas son mucho más robustos e influyentes que una organización con budget, con know-how, con presencia en medios tradicionales, etc. ¿Sí? Y el cruzamiento de agendas. Tenemos estudios hechos, acá que por acá está Leo, sobre el cruzamiento de agendas y estos grupos emergentes que son inorgánicos, pero que mezclan agendas de una manera muy efectiva. O sea, el grupo vegano se suma con el grupo climático a manifestar en contra de los combustibles fósiles. Entonces, creo que es tal la diferencia en el cual nosotros vamos a tener que no solo identificar con quién negociar y sentarnos a generar consenso, sino el lenguaje que vamos a tener que modernizarnos a una velocidad, lo que llamo en tiempo récord. Segundo, una pequeña disrupción, hablando de disrupciones. También tenemos que tener muchísimo cuidado, acá un tema geopolítico que tocó tanto Flavio como Alejandro, es que los países en vía de desarrollo y países desarrollados, en temas de sustentabilidad, suelen tener agendas que descalzan en el tiempo. Si bien una crisis genera rapidez en los cambios, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en que, por ejemplo, y hablando de recuperación, un Green New Deal que se está hablando en Alemania, si para Argentina, con su matriz productiva actual, pasada y hasta futura, ¿sí? En el mediano plazo, es compatible con nuestros planes de desarrollo. O sea, lo tiro como un warning porque somos de agarrar mucho los títulos, ¿sí? Incluso a nivel político, de hablar de Green New Deal, y no saber que estamos hablando de escenarios para países que ya antes de la pandemia eran países altamente industrializados. Cambió de RCD recién. Bueno, gracias. Muchas gracias. Voy a cerrar mi intervención mencionando por lo menos los temas que quedan abiertos para futuros intercambios a partir de las preguntas que se fueron recibiendo. Primero, cómo hacer una gestión responsable en relación a las tensiones que se generan en las obligaciones y contratos comerciales en este contexto, cómo manejar la cadena de pagos responsablemente y cuál es el papel de las empresas que tienen una
que aspiran y que tienen un compromiso con la sustentabilidad y la gestión responsable. Cómo manejar el marco laboral que impone algunas restricciones a la adaptación empresaria. Cómo coordinar mejor con el Estado a partir del proceso post-pandemia para poder reconstruir un plan nacional de avance hacia los ODS. ¿Qué pasa con el tema de género y mujeres en posiciones de liderazgo? Reconociendo de que en este panel quienes ocupan posiciones de liderazgo son hombres, y cómo la agenda de género puede tener un papel más importante en el escenario post-pandemia, de manera de generar mayor equilibrio en los puestos de liderazgo. El tema de cómo adaptarse a los cambios en las cadenas de suministro que esta pandemia presenta, con los cambios que va a generar las nuevas regulaciones, seguramente en relación al transporte nacional e internacional. Son algunos estos de los temas que se plantean para futuras reflexiones.